como que en medio del trabajo, Sí. del estudio, del trabajo y de todas esas cosas, uno como que va olvidando que va hasta el cielo y se queda como enredado en otras cosas, ¿no? Ok. Es eso, padre, como lo que reflexionaba. ¿Sí? Eh, sí, yo pienso que cada uno de nosotros en esta dinámica espiritual debe ser capaz de atravesar por los desiertos de su vida. Yo quiero recordarles algo en lo que yo insistí mucho en el domingo donde prediqué en la Eucaristía de 10, y es que el desierto no es una experiencia negativa, ni el desierto es una experiencia para la tentación, sino que el desierto fue un lugar que Jesús, en el cual Jesús se introdujo primero para rezar y como camino de preparación. Y en ese camino de la fe, pues aparecen las tentaciones como situaciones para asimilar la historia, la naturaleza, pero también para fortalecer la misma historia y la misma naturaleza personal. Yo los quiero invitar entonces que nos centremos, no sé, me dicen si se está viendo la imagen, que nos centremos en nuestro tercer día. ¿Se ve la imagen? Sí. Sí, hermano. Sí Perfecto. se ve. Sí se ve correctamente. Se ve. Perfecto. Bueno, ese tercer retiro. ¿Ya Oliva comió? ¿Ya comiste? Este tercer retiro lo hemos titulado Levántate, no tengas miedo. La liturgia de la palabra que escucharemos el próximo domingo, segundo domingo de Cuaresma, va a tener la centralidad en una expresión que brota de los labios de Dios que dice: este es el Hijo mío unigénito, en el que tengo todas mis complacencias, escuchadlo. Si la imagen espiritual que utilizó la liturgia de la palabra hace 8 días fue el desierto, la imagen a la cual estamos invitados en este tercer retiro es a la imagen del monte. Oremos juntos diciendo, cada uno desde el lugar donde se encuentra, digamos, desde que mi voluntad está la vuestra rendida, conozco yo la medida de la mejor libertad. Venid, Señor, y tomad las riendas de mi albedrío. De vuestra mano me fío y a vuestra mano me entrego, que es poco lo que me niego si yo soy vuestro y vos mío. A fuerza de amor humano, me abrazo en amor divino. La santidad es camino que va de mí hacia mi hermano. Me di sin tender la mano para cobrar el favor. Me di en salud y en dolor a todos y de tal suerte que me he encontrado la muerte sin nada más que el amor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Le voy a pedir el favor a Gloria que proclame el Evangelio. Gloria al Ban. Aquí estoy, hermano. ¿Puedes leer el Evangelio? Lectura del Santo Evangelio. ¿Sí me oyen? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó a Pedro consigo, a Santiago y al hermano, que casi no veo bien, porque es que no veo, y al hermano Juan, y los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz, y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Palabra de Dios. Continúa, por favor. Jesús se acercó No, todavía. y tomándolos les Todavía. dijo:
Jesús se acercó No, y tomando, todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía, este es mi hijo es mi el hijo amado. amado, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tomándolo les dijo, levantaos, no temáis. Alzad los ojos. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ubicarnos entonces en este mapa, que es el mapa bíblico contemporáneo a la época de Jesús. Y si se dan cuenta, aparecen ciudades, un nombre más, con una letra más resplandeciente o más, se recalca más, que son importantes y determinantes para el momento político y religioso del pueblo de Israel. Encontramos la Decápolis, pero también encontramos Galilea y encontramos Samaria. Cabe resaltar que entre los judíos, entre el pueblo de Israel, Jerusalén y toda la zona alrededor, y los de Samaria, siempre existió una disputa política y religiosa. Acá sobre Galilea, donde está el puntico rojo, está ubicado el monte Tabor, muy cerca de Nazaret y bastante retirado de Genezaret. Este contexto del pueblo de Israel en su mapa ubica muy claramente los límites con el mar Mediterráneo, entonces Cesarea y toda la región de Tolemaida, y en todo el corazón del mapa se encuentra el mar de Galilea. Es importante ubicarnos geográficamente entonces en el lugar del acontecimiento de la transfiguración, que es el monte Tabor. Tenemos claro el lugar bíblico o el lugar teológico de esta teofanía del Señor. Ahorita podríamos ubicarnos entonces en los personajes y en el acontecimiento central. Escuchamos del Evangelio en las palabras de esta comunidad hacia el misterio de la Pascua de Jesús, a quien hoy contemplamos en el centro de la transfiguración, que es fundamental en la vida del Cristo. Un personaje determinante es el Cristo. Les pregunto, ¿qué otros personajes aparecen en el relato? Aparece Pedro, aparece Juan, Aparece Elías. Moisés y Elías. Moisés y Elías. Pero ¿cuáles fueron los tres apóstoles? ¿Quién nos dice completos, por favor? Juan, Pedro y Santiago. Y Santiago. Muy bien. ¿Y qué figuras del Antiguo Testamento aparecen? Moisés y Elías. Moisés y Elías. Ya eso nos está dando una claridad frente a las figuras del Antiguo Testamento que representa ¿qué? ¿Qué representa Moisés y qué representa Elías para el pueblo de Israel? Moisés, no mentiras, Elías representa como los profetas. Sí. Y Moisés las leyes. Más o menos. Muy bien. ¿Quién da más? Yo apuesto por lo mismo, yo diría lo mismo. Los profetas mayores y la ley. Muy bien, perfecto. Junto con Pedro, Santiago y Juan, los apóstoles predilectos, también nosotros debemos subir al monte de la transfiguración para ser igualmente protagonistas en el misterio que hoy se nos revela. Entonces, la primera actitud frente a este retiro es tener la capacidad de querer subir al monte para comprender el misterio de la transfiguración. Hace 8 días se nos invitaba a atravesar los desiertos de nuestra vida. Hoy se nos invita a subir al monte. Pero no basta con subir, también hay que hacer un proceso de bajar. Dejemos que el fulgor de la luz
que ha iluminado a estos 3 discípulos afortunados invada nuestras almas y como a ellos nos prepare para ser después de la muerte y la resurrección de Jesús, testigos del misterio de la luz. El acontecimiento de la transfiguración se realiza sobre un monte que la más antigua tradición cristiana ha localizado en el monte Tabor. Este se alza majestuoso y solitario en el centro de la llanura de Esdrón, en la Galilea. Si quieren pueden apuntar la cita bíblica. Mateo 17, del 1 al 2. Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y a Juan su hermano y los llevó aparte sobre un alto monte y se transfiguró delante de ellos. Este relato va a aparecer en los otros evangelios sinópticos. La única diferencia es que Lucas va a plantear que Jesús subió al monte a orar y fue transfigurado. El relato que hemos escuchado hoy en ningún momento nos plantea que lo que fue Jesús a hacer fue a orar. Simplemente Jesús sube al monte a manifestar, a darse a conocer, a vivir su teofonía. Es importante, queridos hermanos, no se les olvide que estamos tomando el relato de Mateo capítulo 17, versículo 1 al 9. Es importante advertir cómo el evangelista Mateo subraya que Jesús es transfigurado como el nuevo Moisés. Es decir, Jesús encuentra a Dios y lo manifiesta sobre un nuevo Sinaí. Por eso la importancia de los montes en la literatura bíblica y en la cultura, no solamente religiosa, sino política del pueblo de Israel. ¿Dónde fue que Moisés se encontró con Yahvé y le dio las tablas de la ley? ¿En el monte qué? El monte Sinaí. En el monte Sinaí. Pero esta manifestación de la persona de Cristo se da con unas características y con unos rasgos propios. La primera idea que ojalá tengamos clara es que a lo largo de nuestra vida Dios nos hace subir diversos montes. En la primera lectura que vamos a escuchar se nos va a recordar que Abraham le hizo subir al monte Moría. Cristo sube con sus íntimos amigos al monte Tabor. Y ya en la segunda lectura, Dios hizo subir a su Hijo al Calvario y lo entregó por todos nosotros. Es bueno que en nuestra cuaresma reflexionemos en el sentido espiritual y teológico de los montes que Dios nos pide subir. En cada monte, Dios exige algo y ofrece algo. Que son, por ejemplo, algunos curiosos o que detallan un poco el tema, por ejemplo, de las apariciones. Normalmente las apariciones se hacen y se dan y se manifiestan en montes. Es decir, el monte es un lugar teológico. Ya no estamos hablando de un lugar geográfico solamente, sino de un lugar teológico. Es decir, de un lugar específico donde Dios se manifiesta, se ha querido manifestar y se manifestará en el plan de la historia de su salvación. Jesús entonces, Mateo, versículo 1, aparece como el nuevo y definitivo legislador. La novedad de Jesús y la superioridad respecto de Moisés están confirmadas en el misterio teofánico del monte Tabor. En el Sinaí, Moisés había recibido la ley, fundamento del Antiguo Testamento, o como se suele decir hoy, la primera alianza. En el monte Horeb, Elías, el profeta, había recibido la visión profética y la misión de dar testimonio al pueblo hebreo de la unidad de Yahvé. Dios Salvador lo que hará el profeta con especial ardor en otro monte, el Carmelo, para salvar la fe en el único Dios y para purificar al pueblo de todas las contaminaciones de las falsas divinidades cananeas y fenicias. Entonces ya aparece Sinaí, aparece el Horeb y aparece el Carmelo como 3 lugares teológicos de montes en el Antiguo Testamento. Jesús entonces, como nuevo Moisés y como nuevo Elías,
se presenta en el Tabor como el Hijo predilecto de Dios Padre y por consiguiente debe ser escuchado porque es la misma palabra del Padre. Una pregunta para la meditación personal. ¿Qué ocurre entonces, en definitiva, en el Tabor con la transfiguración? La primera actitud frente al monte es subir. La subida al monte incluye la renuncia a las preocupaciones y a los deseos terrenos. El monte, en el significado bíblico, es el monte de la sabiduría. Y durante los 6 días no hay que ver ya lo visible ni amar el mundo, dice Orígenes. Se trata de dejar el polvo al polvo, trascender este cuerpo vil y tender al alto y divino espejo del amor y ver así lo invisible, diría Juan Damasceno. En este punto especial, recupera, digámoslo así, influencia la versión lucana, porque Lucas dice que Jesús sube al monte con los discípulos a orar. La subida, entonces, queridos hermanos, consiste en una oración frecuente e intensa, ya que la oración es la transfiguración del alma. Es decir, cualquier situación, momento, actitud, ejercicio que nosotros hagamos en nuestra vida, como hombres y mujeres de fe, debe estar basado y sostenido por una fuerte experiencia de oración. Es decir, por un espíritu de oración y devoción constante, dinámico, en constante movimiento. Los evangelistas, con detalles y tonos diversos, nos proporcionan algunos elementos esenciales para comprender el misterio. El rostro de Jesús brilló como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la nieve. Más que Moisés, cuando bajó del Sinaí, y si quieren anoten la cita bíblica para que tengan el relato del Sinaí, Éxodo capítulo 34, versículos del 29 al 35, pero también en la nueva literatura del Nuevo Testamento, vamos a encontrar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 7 en adelante, esta expresión del rostro radiante de Jesús. El rostro de Jesús, entonces, queridos hermanos, es radiante como el sol, pero es toda su persona que está envuelta en esta luz, porque Él es fuente de luz, porque Él es la misma luz verdadera, como nos lo dice San Juan en el prólogo del Evangelio. Otra cita bíblica para el ejercicio espiritual, Juan capítulo 1, versículo del 5 al 9. Él es la luz verdadera, la luz misma de Dios que brilla en las tinieblas de este mundo e ilumina a todo hombre. Esa luz verdadera en la persona de Cristo aparece con la nube luminosa, que es signo de la presencia indefectible del Padre en Jesús, y manifiesta la comunión de amor que existe entre el Padre y el Hijo. En el fulgor de la nube están involucrados los 3 apóstoles, presentes en la teofanía. Pregunta, para ustedes, ¿qué significa o qué entienden por la palabra teofanía? No todos a la vez. ¿Podría repetir la pregunta, Ray? ¿Qué entienden ustedes por la palabra teofanía? Sí. Teofanía es una revelación de Dios. Sí. Revelación de Dios. ¿Qué más pueden decir? ¿Ah? Es la forma en la que Dios se comunica con nosotros, con los hombres. Ok, muy bien. Teofanía. No se olviden de esa palabrita porque la voy a repetir mucho. Al final, entonces, daremos una claridad frente a lo que han dicho, que tiene mucho de cierto, pero entonces, ¿cuáles son las teofanías bíblicas
o que se entiende por la teofanía como la manifestación de Dios en la persona. Ellos, es decir, los 3 apóstoles, entran en la teofanía de Dios, es decir, en la comunión del Hijo con el Padre y del Padre con el Hijo. Y en esa manifestación de la divinidad del Padre y de su Hijo participan Moisés y Elías. ¿Qué hacen Moisés y Elías? No aparecen como unos protagonistas secundarios, simplemente ahí como una imagen carismática. Dicen que dialogan con Jesús. No se les olviden esa parte. ¿Qué hacen Moisés y Elías? Dialogan con Jesús. ¿Y qué significado tiene el coloquio, es decir, el diálogo de estos 2 personajes tan representativos del Antiguo Testamento con Jesús? Moisés personifica toda la ley y Elías representa el padre de los profetas. Por consiguiente, representa toda la tradición de los profetas y la escala de la obediencia de los mismos. Debemos entonces concluir que Moisés y Elías son los representantes vivientes de todo el Antiguo Testamento. O sea, de ese camino, de esa historia que comienza con Abraham y que llega a Jesús, que es el Mesías. Por tanto, toda la alianza, la antigua alianza, como historia de salvación, como anuncio, como promesa, se hace presente en el monte Tabor, en el mismo momento en el que Jesús es confirmado verdadero Mesías y es pronunciado Mesías de la cruz. Ya hemos subido, y al subir al monte, entonces contemplamos los rasgos y las características que el Evangelio nos presenta frente a la teofanía, frente a la transfiguración. La teofanía de la transfiguración, como esa otra del bautismo de Jesús, es interpretada de la mejor manera por la voz misma del Padre. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. La persona concreta de Jesús de Nazaret, esto es el hombre Jesús, es designada por la voz del Padre como el Hijo, su Hijo predilecto, Hijo único y unigénito. Hacer el descenso del monte no fue algo secundario, porque hace constatar de nuevo, como constató también Mateo, probablemente el límite de las experiencias del monte. Precisamente Orígenes, que comparte no poco del sistema de los espiritualmente perfectos, dice: Jesús no hizo lo que le pareció bien a Pedro. ¿Qué fue lo que le dijo Pedro? Hagamos unas tiendas y nos quedamos unas tiendas porque aquí estamos muy cómodos y muy sabrosos. Sino que Jesús bajó del monte al encuentro de aquellos que no suben a él ni pueden ver su transfiguración, para que así lo vean siquiera como ellos son capaces de hacerlo. San León Magno y muchos con él entienden todo el episodio del monte como acicate, como alicate para aquellos que después han de recorrer el camino de la cruz, y subrayan, un momentico, y subrayan frente a Pedro que en las tentaciones de esta vida es más importante pedir paciencia que pedir la gloria. Para que Jesús pueda ser escuchado, es decir, para que se cumpla lo que el Padre dice frente a su Hijo predilecto, tiene que bajar del monte, tiene que descender del monte, es decir, tiene que ir a cumplir con su misión. La transfiguración, si es la culmen, digámoslo así, donde se revela el Padre y el Hijo, esta culmen de la fe debe ser compartida y manifestada a todos los creyentes. Jesús debe ser escuchado siempre y debe ser seguido siempre como el nuevo Moisés. Otra cita bíblica, Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Antes de la venida de Jesús, Dios había mandado a Moisés
a Elías y a muchos otros profetas. Todos eran representantes de Dios, intérpretes de su palabra, intermediarios de la voluntad de Él con relación al pueblo de la alianza. Con la venida de Jesús, el Cristo, el Mesías, hay que escuchar solo su voz, que es la misma voz del Padre. Esta unicidad de Jesús como revelador definitivo de Dios está indicada en el texto que contemplamos cuando se dice que terminada la transfiguración, Jesús quedó completamente solo. Mateo 17, versículo 8. Jesús, que encarna toda la ley y los profetas, Él es el evangelio de Dios, el intérprete de su palabra, el que en forma definitiva realiza la historia de la salvación. San León Magno va a afirmar: la única vez en que Cristo no estuvo transfigurado fue precisamente en el momento de la transfiguración. Notemos entonces, queridos hermanos, que en la transfiguración se revela el misterio trinitario de Dios. Se revela al Padre. ¿Cómo se revela al Padre? Con la voz, que indica a Jesús como rey, como hijo. Y se revela el Espíritu Santo. ¿Cómo se revela el Espíritu? Por medio de los signos de su misma divinidad, a saber, la luz, el resplandor y la nube luminosa. Pedro, con ingenuidad y espontaneidad sincera, dice: Señor, qué hermoso permanecer aquí. Si quieres, haré 3 tiendas. Porque Pedro, como muchos de nosotros, hemos subido, pero no queremos bajar a la cotidianidad terrena. Es decir, queremos experimentar y tener la experiencia de Dios simplemente desde la comodidad y desde el encierro de nuestra vida espiritual, olvidando que la fe es una experiencia personal, pero es una experiencia que se vive en comunidad. Les hago una pregunta. ¿Cómo, si se manifiesta la Trinidad en la transfiguración, cómo se manifiesta Dios en la Trinidad en la transfiguración? No todos a la vez. ¿Qué dijiste, Efraín? Si en la transfiguración se hace presente la Trinidad, ¿por qué medio, de qué forma Dios se manifiesta? Por la voz, Por la la voz. luz. Muy bien. ¿Y cómo se manifiesta el Espíritu? por la luz, por la nube, por el resplandor. Muy bien. Yo espero que así como Gloria y Nancy, todos estén así de juiciosos y vayan teniendo claridad. Eso es importante, tener la claridad, porque decir el relato con las características y los rasgos que el evangelista nos plantea no lo hace simplemente porque sí, porque estaba inspirado y tenía papel y tenía entonces tinta y escribió. No, todo va comunicado, todo va unido, todo tiene un sentido en la interpretación en ese momento de la transfiguración del Señor. En ese bajar, Pedro es censurado ásperamente, y no solamente por haber olvidado totalmente a los otros. El hecho de que haya subido con 3 no quiere decir que los otros no lo estaban esperando, o que la comunidad primitiva de los creyentes, es decir, de los discípulos y las discípulas de Jesús, no estaban en torno a él, sino que por el contrario, es su deber construir la iglesia en la tierra y no una choza en el monte. Impresiona en particular a este respecto el final de un sermón de San Agustín que dice: desciende Pedro, pero ¿para qué necesitamos descender? Para anunciar la palabra. ¿Y cómo debemos anunciar la palabra? A tiempo y a destiempo. Acarrea, cosecha, trabaja, suda, aguanta penalidades. Es decir, desciende para trabajar en la tierra, para servir en la tierra, para ser despreciado, para ser crucificado en la tierra. La vida desciende para ser sacrificada. El pan desciende para salir. El camino desciende para agotarse en ruta. El manantial desciende para secarse.
y tú te rehusas a trabajar. No busques lo tuyo. Ten amor, anuncia la verdad. Entonces llegarás a la eternidad donde encontrarás la certeza. El gran peligro de los creyentes y los seguidores de Jesús hoy, la gran tentación de cada uno de nosotros, es simplemente quedarnos en una fe basada en acontecimientos, pero no en una fe que es comunicada y compartida. El gran peligro de nosotros, queridos hermanos, es querer buscar a la persona de Jesús en unos shows y en unos espectáculos que se dicen tener nombre de la experiencia de la vida de la fe, pero que distan del compromiso real y verdadero de Cristo. Dios no es un Dios de los espectáculos. Dios no es un Dios del show. Dios no es un Dios que necesita cosas sobrenaturales para comunicarse. Dios es un Dios del silencio. Dios es un Dios que se manifiesta en las cosas mínimas. Dios es un Dios que se manifiesta en la cotidianidad de nuestra historia, en la cotidianidad de nuestra salvación. Pero hoy estamos llamados no solamente a subir al monte, sino estamos llamados ¿a qué? A escuchar. ¿Y a quién tenemos que escuchar? A Dios. ¿A quién tenemos que escuchar? A Jesús. ¿A quién tenemos que escuchar? Al Espíritu. Pero para poder escuchar la voz de Dios, necesitamos hacer silencio en nuestras vidas, hacer silencio en nuestra experiencia de la fe, para permitir que el Espíritu nos seduzca, para permitir que el Espíritu nos hable. Ese escuchar a Dios, ese permitir que Dios nos hable, pues lo tenemos que hacer desde una actitud de la oración. No se les olvide que esa es la columna vertebral. Eso va a ser lo que va a trascender toda nuestra experiencia y nuestra historia. Ser sostenidos, ser alimentados por una vida de oración. ¿Y cómo alimentamos nuestra vida de oración? ¿Y cómo somos capaces de vivir este itinerario, por ejemplo, de la Cuaresma, este itinerario, por ejemplo, de esta semana nueva con este tercer retiro, de poder subir al monte, de poder tener la capacidad de subir, pero también la capacidad de bajar, de también tener la capacidad de reconocer en qué signos, en qué símbolos y en qué acontecimientos Dios se ha manifestado en mi vida y se me está manifestando, en esa capacidad de poder hacer un silencio espiritual en nuestra historia de fe y poder permitir escuchar los susurros de Dios que nos habla, que nos acaricia, que nos dice que nos ama, pues lo hacemos en la manera que vivimos esa fe y esa oración desde una vida sacramental. Es decir, desde la intensidad de la vida sacramental, desde acercarnos y reconocer en la vida sacramental la presencia nueva y eterna de Dios, pero la manera también cómo nos alimentamos. Ese bajar, entonces, yo quiero insistir en ese tema de la oración. El que ha comprendido esto comprende también que el relato de la transfiguración aborde a fin de cuentas la relación entre una experiencia religiosa especial, por una parte, y la vida cotidiana y el sufrimiento por otra. Solo Jesús entendió el plan de la salvación de Dios a través de la oración. Es decir, el proceso de la cruz, el camino hacia la cruz, fue un proceso de oración, fue un proceso de kenosis, fue un proceso de anonadarse. Y el proceso y la experiencia de muchos santos para poder reconocer qué es lo que el Señor quiere de ellos, se da a través de la oración. También Mateo subió al monte. También él participó en la nostalgia de un rostro iluminado y en un vestido blanco que llamó la atención de la interpretación griega posterior. Él no consideró que la apoteosis del monte fuese una ilusión o una proyección, pero sabía, y aquí está probablemente su postura frente a la mayor parte de la interpretación griega, que la persona, y ojalá eso se lo guarden en el corazón, cuando hablamos de la persona, es decir, que cada uno de nosotros, los creyentes y los cristianos que vivieron el momento de la transfiguración en la época de Jesús, pero también la primitiva comunidad cristiana, en este caso la comunidad de Mateo, que fue capaz de recoger
el momento de la transfiguración del Señor para iluminar el momento que vivía la comunidad, nosotros también estamos llamados a alcanzar un encuentro eficaz con Dios si es interpelada por Jesús solo, sin gloria celestial ni acompañamiento. Es decir, nosotros también necesitamos vivir un encuentro personal, definitivo con el Señor. El gran peligro de estos tiempos litúrgicos es pensar que el propósito de conversión o de cambio que hemos hecho en nuestra vida simplemente lo vamos a hacer en la cuaresma. Entonces yo voy a hacerme el propósito en esta cuaresma que no voy a tomar tanto tinto. Hablo de mí. Entonces yo en esta cuaresma voy a dejar de tomarme 10 tazas de tinto y me voy a tomar 5. Pero se acabó la cuaresma y volví a tomar tinto. No. Los procesos de cambio y los caminos de conversión son unos caminos para toda la vida. Es decir, son unos caminos que deben llevarnos a cada día a encontrarnos con la persona de Dios. Hay una llamada y hay una invitación, y yo creo que es clara. ¿Cuál es la llamada? En la transfiguración se oye la voz del Padre Celeste que dice: este es mi Hijo amado, escuchadlo. ¿Cuál es la invitación entonces en este relato de la transfiguración? A escuchar al Señor. A Jesús. ¿Y cómo escuchamos a Jesús? ¿Cómo escuchamos a Dios? Por medio de la palabra. Por medio de su palabra. Por medio de la palabra. ¿Cómo más? En la oración. A través de la oración. ¿Cómo más? En el servir. En el servir, muy importante. ¿Cómo más escuchamos la voz de Dios? En el compartir. En el compartir. En amar a los enemigos, amar a las personas que uno como que más que todo no está pegado, también haciendo obras que uno no acostumbra a hacer continuamente. Por ejemplo, si uno no continuamente hace el rosario, entonces hacerlo. O si uno tiene que, por ejemplo, ir a un ancianato y servir, como decían ahorita, entonces hacer eso. Y uno ahí va encontrando virtudes, va encontrando varias cosas que uno no alcanzaba. Y a veces el Señor le habla por medio de eso, así sean en cosas pequeñas, en personas. En cada mensaje está Jesús, ¿cierto? Diciéndote algo. Pero yo los quiero invitar a que ojalá esta semana, y ojalá lo tengan para la vida, ustedes busquen escuchar la voz de Dios con las personas que viven. Es decir, hagan el ejercicio de cómo ustedes van a escuchar la voz de Dios con el esposo, con los hijos, con la vecina, con el portero del edificio donde vive. Y pregúntense al final de la semana, o sea, el próximo jueves, cuando ya vayamos a tener el cuarto retiro, si ustedes verdaderamente escucharon la voz de Dios en eso. Ese es el primer ejercicio espiritual. Porque todo lo que acaban de decir es válido y es verdadero, y todos hemos tenido una experiencia personal con la persona de Dios y con su plan de salvación a través de esas mediaciones y de esas personas y de esos lugares. Pero no se les olvide que Dios se revela en la cotidianidad. Y para poder escuchar la voz de Dios en las personas con las que vivimos y convivimos, hay que perder tiempo. Es decir, esta semana están invitados a perder tiempo, a escuchar al otro, a ver qué dolores tiene, cuáles son sus sufrimientos, cuáles son sus angustias, en qué momento de su vida se encuentra y cómo eso lo puedo interpretar como la voz de Dios que me habla y que se quiere comunicar. El evangelista Marcos anota que no sabía lo que decía, es decir, refiriéndose a Pedro. Lo encontramos en Marcos capítulo 9, versículo 6, es decir, Pedro estaba salido de sí. Efectivamente, Pedro, como muchos de nosotros, no hemos comprendido todavía el sentido profundo de la transfiguración como la gloria de Dios, como la gloria de Jesús, una gloria terrena, pero es que es solamente transitoria, ya que él, es decir, ya que Jesús es el siervo obediente hasta la muerte que profetizó Isaías. Esto lo encontramos en Isaías. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 42, versículo 1. Siervo obediente hasta la muerte. Y solamente una vez cumplido el misterio de la muerte y resurrección, el Verbo,
es decir, Jesús, que se hizo carne, Juan capítulo 1, versículo 14, será la única tienda, la mejor tienda, la morada entre Dios y los hombres. Les pregunto, ¿dónde encontramos entonces nosotros la tienda de Jesús? Yo diría que cuando me encuentro con él en el sagrario, Muy bien, lo encontramos en el sagrario, ahí está Cristo. O en la Eucaristía, En la o Eucaristía, en el ¿dónde más? Santísimo. En la Eucaristía pues lo encontramos cuando en el momento como en la consagración como del vino y la hostia, ¿cierto? O también cuando en ese momento el Padre dice, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dicho son los invitados a esta escena. Ok, muy bien. A diferencia de Lucas 9, versículo 34, Mateo no hizo entrar a los discípulos en la nube. Lo decisivo para los discípulos no ocurre, según él, en el monte, sino después. Por decirlo una vez más en palabras de un griego, si él no llega a ser como nosotros, es decir, ¿quién de nosotros podrá soportar a Dios, que irrumpe desde arriba? ¿Y quién podrá aguantar su gloria resplandeciente, inefable, que probablemente ninguno de los seres creados puede resistir? Eso lo dice San Cirilo de Alejandría. Importante la lección que nos proporciona a nosotros, seguidores del Cristo resucitado, el misterio de la transfiguración. La vida, nuestra vida, como la vida terrena de Jesús, no puede ser una permanente transfiguración, es decir, un momento fugaz, glorioso e iluminante. Nos debe confortar y sostener, ya que el camino de Jesús y que Jesús ha recorrido entre la transfiguración, la cruz y la resurrección, es también el camino de la vida de cada uno de nosotros. 500. Ese camino que Jesús ha recorrido entre la transfiguración, la cruz y la resurrección es también el camino de la vida de cada uno de nosotros, que encierra y abre el sentido de la historia de cada cristiano. Esto experimentamos siempre y siempre, por esto debemos rezar para que nuestra existencia sea sostenida e iluminada por una luz superior, que es la experiencia de Dios. Quien al menos una vez en la vida ha experimentado la cercanía del manto protector de Dios, que es su eterno amor, que no se arrepiente jamás y no se sentirá solo jamás. Aún en medio de la nube oscura o de la noche oscura que relata San Juan de la Cruz, es posible entrever la luz, que es Dios mismo, presencia y fortaleza de todo hombre que sufre y de cada crucificado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. amén. Preguntas para la meditación. Entonces les propongo estas 6 preguntas. Primero, yo se las mando también por el WhatsApp, pero si quieren para que las vayan a apuntar. Primera pregunta. ¿Por qué Dios nos hace subir tantos montes en la vida? ¿Por qué Dios nos hace subir tantos montes en la vida? Segunda pregunta. ¿Qué hay detrás o arriba de esos montes? No se lo olvide, estamos hablando de montes como un lugar geográfico, pero como un lugar teológico. Tercera pregunta. ¿Qué montes he subido ya? Es decir, hasta este momento de mi historia, de mi vida, ¿qué montes he subido ya? Pero cuarta pregunta, ¿qué montes me faltan por subir? ¿Qué montes he subido y qué montes me faltan por subir aún? Quinta pregunta, ¿de cuál de ellos, o sea, de cuál de esos montes me he bajado porque era muy difícil y he preferido la llanura de la mediocridad y de la tibieza? Y sexta pregunta, ¿ayudo a mis hermanos a subir estos montes, animándolos y consolándolos? Ojalá cada uno
Como les digo, esto no es una tarea, esto no es un proceso académico, es un camino espiritual, pero que yo los invito que ojalá con seriedad en estos 8 días saquen un pequeño espacio, vuelvan sobre el texto, ojalá hayan tomado apuntes, vuelvan sobre las otras citas bíblicas, vuelvan sobre los signos, las características, los personajes. No se les olvide eso de cómo en la transfiguración encuentro la figura trinitaria, los que van a ir el domingo a la Eucaristía, porque ese es el evangelio que van a escuchar el domingo, y déjense también iluminar e interpelar por la palabra. No sé si tienen alguna pregunta, algún eco, algún comentario para concluir entonces con la oración final. Bueno. Entonces los invito que concluyamos nuestro tercer retiro con esta meditación final. Le voy a pedir el favor a Nancy que lo leas, por favor. O, bueno, Nancy no está, no sé. O Angélica, ¿lo quieres leer? Aló. Sí, puede ser. Listo, Angélica, porfa. Meditación final. Cristo no está lejos. Cristo está a la vuelta de la esquina. Más cerca que padres y amigos, más cerca que respirar y cada pensamiento. Los padres pueden morir, respirar puede ser difícil, los pensamientos pueden vagar sin consuelo. Cristo descendió a todos los hombres, a los mendigos, a los bandidos. Cristo descendió a la muerte, al infierno e invitó a todos a su reino. Y todavía llama, ven a mí. ¿Está lejos el que habla así? Digamos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo. En el cielo, santificado sea tu nombre. Sea tu nombre, Venga a venga nosotros tu reino. hágase Hágase tu voluntad voluntad en la en tierra la como en tierra el como en cielo. el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Nos confiamos a la poderosa intercesión de la Virgen, discípula y seguidora de Cristo, en la advocación de Nuestra Señora del Rosario, para que nos acompañe, nos ayude y nos lleve siempre a Jesús. Dios te salve María, llena eres de Llena gracia. eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Quiero que se queden con este último renglón. Y todavía llama y dice, ven a mí. ¿Está lejos el que habla así? Concluimos entonces recibiendo la bendición de nuestro Padre San Francisco, implorando de parte de Dios para cada uno de ustedes las gracias. El Señor, que conoce sus sufrimientos, sus luchas y sus anhelos, les ayude a cumplir sus proyectos. A cada invocación respondemos amén. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Al Señor su rostro hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Y que el Señor los bendiga, bendiga a sus familias y les ayude a cumplir todos los anhelos de sus corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos buena noche. Me encantó verlos. Buenas noches. Gracias, Dubán, por esta invitación. Amén, amén. Gracias por invitarnos. Feliz noche. Nos vemos en 8 días Adiós. con el favor de Dios. Feliz noche para todos. Hasta mañana. Que descansen.